Para la hora 15, en este espacio de la salud al día, el tercero de los temas a desarrollar. Noviembre, mes de concientización y prevención del cáncer de próstata. Saludamos a Cecilia Tencio, que es médica radioterapeuta de la FUESMEN. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación en este mes especial para los varones. Gracias a vos por compartir este conocimiento tan necesario para que los hombres tomen conciencia que se tienen que hacer los controles prostáticos. Sí, ¡qué lucha! Son más reticentes los varones que las mujeres. Poco a poco los varones van tomando conciencia del beneficio de hacerse sus controles médicos en cada sitio anatómico, diríamos, y de acuerdo a la historia familiar de cada uno. Así que cuando toman cartas en el asunto son muy responsables y siguen muy al pie de la letra las recomendaciones. Así que eso está bueno. Claro, porque vos decías, bueno, lo familiar, el antecedente familiar, porque es un factor de riesgo. También hay otros factores de riesgo. Claro, en realidad lo que sabemos sobre el cáncer de próstata es que es el tumor sólido más frecuente en varones y que si tiene cierta tendencia familiar, o sea, hay casos que se presentan con una agregación familiar, pero también hay casos que se presentan esporádicamente. Y es por eso que uno no tiene que esperar a haber tenido un antecedente para hacerse los controles necesarios. ¿A partir de qué edad? Sí, hablábamos el año pasado que ya a partir de los 40, 45 años, con el médico de cabecera es bueno tener un primer control de antígeno prostático, y si eso sale normal, por ahí se espacian los controles, y si no, tenemos chance de un diagnóstico temprano de esta enfermedad que tratada o a tiempo, diagnosticada y tratada a tiempo, tiene altísimas chances de curación. Claro, sobre todo, bueno, hacerse los controles. ¿Y en qué consisten estos estudios, no? Que hay un poco de pluritos por parte de los varones con respecto a los estudios. No, básicamente es recordarle al médico que estamos interesados, porque muchas de las veces el médico de cabecera va a ser quien lo proponga, y otras veces es el propio paciente el que lo solicita, y empieza todo con un simple análisis de sangre, y después de eso pasa a una segunda etapa. Si es que este antígeno está elevado, ya toca la derivación al médico urólogo, y bueno, tocan los próximos estudios que suelen ser resonancia, biopsia, y de ahí en más la estadificación del tumor, que si esto es en estadios tempranos, como en la mayoría de los casos, con diversas estrategias podemos acceder al control de la enfermedad y a la curación de la enfermedad. Tanto que si el paciente tiene un tumor de muy bajo riesgo o de bajo riesgo, esto está dado por las características de la anatomía patológica en la biopsia de próstata, las características de la resonancia magnética y de los estudios de estadificación, tal es así que muchas veces la estrategia inicial es solamente una vigilancia que llamamos activa, en donde cada tantos meses, 3 a 6 meses, se van haciendo controles de sangre, una vez al año se va haciendo una resonancia y una biopsia, y si esto no cambia, el paciente puede vivir así, sin ningún tipo de tratamiento ni la toxicidad derivada de estos tratamientos. ¿Y cuándo se opera entonces? Ahora, la cosa cambia cuando estos pacientes ya tienen un riesgo intermedio o un riesgo alto de la enfermedad. ¿Qué significa? Que ciertas características de la anatomía patológica, de los valores de antígeno o de la evolución de estos pacientes cuando están en vigilancia, nos muestran que existe cierto riesgo de que la enfermedad se disemine, y entonces ahí se pasa a una estrategia activa de tratamiento, ya no activa de vigilancia, sino activa de tratamiento. Y en ese punto es donde existen opciones, sobre todo cuando estamos hablando de riesgos intermedios y riesgos altos, en donde una de las opciones es la cirugía
Otra opción es la radioterapia y otra opción es una estrategia de radioterapia diferente, ya sea braquiterapia o radiocirugía, que llamamos. Bien, bien. Y en realidad no necesariamente el paciente tiene que ir a una cirugía, más bien lo que necesita es tener sobre la mesa las diversas opciones de tratamiento, porque todas van a llegar a lo mismo, todas van a llegar al mismo porcentaje de curación, pero con distintos perfiles de toxicidad. Claro. Y hoy ya se sabe que estos pacientes necesitan un comité que piense o que discuta en favor de ellos, y si no existe ese comité multidisciplinario, la opinión del urólogo, que es el cirujano, o del radiooncólogo, que es el que puede tratar la enfermedad, para que él termine de elegir con las opciones cómo quiere vivir su tratamiento. Seguro, ¿sí? Seguro, sumamente clara. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, de nada, Bueno, aquí estoy como siempre, bien. como todos los años para el mes de noviembre. Solamente recordarles que la radioterapia ha cambiado muchísimo en el último tiempo. Bien. Y que vale la pena, a la par de la consulta con el urólogo, charlar con el médico radiooncólogo para las opciones terapéuticas. Fundamental. Muchísimas gracias por este consejo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias un a ustedes abrazo. por la comunicación. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Cecilia Atencio, médica radioterapeuta de la FUESMEN, y nosotros nos despedimos.